Gracias a todos por estar presentes en este panel sobre cuáles son las ideas para la prosperidad de nuestras naciones. Queremos agradecer muy especialmente al Faro de Madrid y a la Fundación Disenso por permitirnos esta oportunidad de escuchar a nuestros panelistas. El día de hoy voy a hacer una introducción muy corta porque lo interesante son ellos y además son muy conocidos. Al día de hoy nos acompaña la doctora Diana Elena Mondino, que es la actual ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Argentina. El doctor Alberto Venegas Lynch, hijo, que va a estar online. Vamos a ver su presentación primera. Alberto es un ensayista, pensador, un incansable defensor de la libertad y profesor de muchas generaciones de liberales libertarios, algunos de los cuales estamos presentes hoy, y el diputado doctor José María Figaredo, que es secretario general del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados, coordinador de la Oficina Económica de Vox y diputado electo por Asturias. Los dejamos entonces con la presentación del doctor Venegas Lynch. Bueno, muchas gracias, Eleonora, y muy agradecido a los integrantes de este distinguido foro por la invitación. Como ustedes saben, en el transcurso de estos distintos paneles se ha puesto énfasis en los absurdos totalitarismos de la región, ejemplificado por la bofetada a la decencia, agravado por el fraude del tirano venezolano. Y quiero anticiparles que mañana Infobae publica una columna mía sobre el otro atropello en Brasil respecto a la libertad de expresión. Pero, estimados amigos, hoy los invito a hacer un paréntesis de estos problemas tan agudos que nos carcomen en el mundo libre para explorar otra avenida, para ver desde otro ángulo el problema. Y es nada más y nada menos que poner énfasis en la condición humana. Esto es, lo quiero tomar dentro de la bibliografía que hay, que es grande pero no suficiente, un libro de Karl Popper, filósofo de la ciencia, en coautoría con el Premio Nobel en Neurofisiología John Eccles, que tiene el sugestivo, muy sugestivo título El yo y su cerebro, mostrando que no somos kilos de protoplasma, que no somos solamente carne y hueso, sino que tenemos mente, psique o estados de conciencia. Esto que parece, y a esta altura del siglo XXI debería de ser absolutamente evidente, es negado por muchos psicólogos. Como ustedes saben, psicología quiere decir el estudio de la psique, pues niegan la existencia de la psique, comenzando por Sigmund Freud en Introducción al Psicoanálisis, donde dice que el libre albedrío es algo anticientífico. También profesores de derecho penal que sostienen que a los delincuentes no hay que detenerlos porque no son responsables de sus actos. Es un silogismo correcto, pero parte de una premisa falsa. Esto es parte del materialismo filosófico, o como Popper ha bautizado, el determinismo físico. También en economía, muy paradójicamente, en la tradición conocida como teoría de la decisión, también hay este problema. Entonces, quiero señalar y subrayar que si fuéramos solo carne y hueso, lo que decimos y lo que hacemos estaría inexorablemente determinado por los nexos causales inherentes en la materia, esto es, en la carne y el hueso. Por eso es que subraya Popper y Eccles y tantos otros este tema fundamental. Si fuera cierto el materialismo filosófico, no habría tal cosa como ideas autogeneradas. No podríamos revisar nuestras propias conclusiones. No habría tal cosa como proposiciones verdaderas y proposiciones falsas. No habría tal cosa como responsabilidad individual.
y pongo en negritas y subrayo especialmente, no habría tal cosa como moral, no habría tal cosa como libre albedrío y no habría tal cosa como libertad. O sea, en ese contexto, la libertad sería una ficción. Es muy importante repasar esto. Hay autores muy conocidos como Steve Pinker, por ejemplo, que tiene un libro muy bien traducido al castellano sobre el iluminismo. Sin embargo, si ustedes ven en YouTube, hay una parrafiada de Steve Pinker que se titula There's no such thing as free will. Y esto es algo que es muy importante explicar. El premio Nobel en física Max Planck, en un libro editado por la editorial Losada, no sé si hay reediciones, que se titula ¿Hacia dónde va la ciencia?, muestra los problemas graves de confundir causas con motivos. Hay un célebre matemático, Alan Turing, que ha hecho el siguiente ejercicio. Pongan una computadora con un fulano en un cuarto y dos terminales afuera, una manejada por un individuo y otra sin manejar por nadie. Háganle todas las preguntas que quieran, por el tiempo que ustedes consideren pertinente, y si no hay diferencia y no notan diferencia, quiere decir que no hay diferencia entre la máquina y el ser humano. Esto fue refutado por el filósofo de la ciencia John Searle en un famoso experimento titulado La experiencia del cuarto chino, donde se pone un fulano, un estadounidense, que no tiene la menor idea de chino, a que traduzca un poema al chino y hace la traducción perfecta. Pero, y este pero es muy importante, le dan códigos para que calcen los versos y haga esa traducción correcta. O sea, está mostrando que una cosa es el libre albedrío y otra cosa es la programación. Ronald Tallis, de Oxford, ha hecho algunas reflexiones muy interesantes respecto a cuestiones terminológicas. Por ejemplo, decimos habitualmente, en forma no rigurosa, ¿qué memoria tiene nuestra computadora? Pues no es correcto. La computadora no tiene, o la máquina, mejor dicho, no tiene memoria. La memoria es un atributo del ser humano. He puesto muchas veces a mis alumnos el ejemplo de que con nuestros abuelos o bisabuelos hacían un nudo en el pañuelo para recordar algo, nadie en su sano juicio va a decir qué memoria tiene el pañuelo. Yo guardo cosas en un galpón en mi casa y no digo qué memoria tiene el galpón. Lo mismo la computadora. En realidad son impulsos eléctricos. El que computa es el ser humano. Ahora, Noam Chomsky, que está muy lejos de nuestra tradición de pensamiento de libertad, es un gran lingüista. En un libro lamentablemente no traducido al castellano, Mind and Language, muestra cómo funciona el cerebro de un ser humano y la máquina en una partida de ajedrez. Por último, digo que Thomas Szasz, un húngaro, profesor emérito en NYU, en la Universidad de New York, tiene 9 libros traducidos al castellano, pero su libro más conocido es El mito de la enfermedad mental. Cuando vemos que alguien hace afirmaciones que consideramos que son disparatadas, tenemos la tendencia a decir esa persona está enferma. Pues Thomas Szasz explica que desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de la patología, una enfermedad es una lesión de órganos, de tejidos o de cuerpos. La mente no está enferma. Puede tener contradicciones, puede decir cosas contrarias a la lógica, puede afirmar disparates, lo cual no quiere decir que no haya problemas químicos en el cerebro, con neuroblastos, con las sinapsis, corregidas eventualmente por medicamentos. Pero otra cosa distinta son los estados de conciencia, la mente o la psique, que usan como sinónimo los distintos autores. Quiero plantear esto porque este es el cimiento de la libertad. Es lo mismo, lo contrario sería lo mismo que un arquitecto que piensa edificar una casa empezando por el techo. Es muy importante para poder elaborar sobre toda la riqueza intelectual que presenta las teorías de la libertad, es muy importante tener en claro los cimientos, es decir, el libre albedrío, la libertad, la moral, la responsabilidad individual
que surge de comprender que de todas las especies hasta ahora conocidas, somos los seres humanos los únicos que tenemos la facultad del libre albedrío. Y para no tomar más tiempo en estos minutos que me han asignado, quiero cerrar con un poco de humor. Un poco de humor referido al problema central que nos preocupa a todos los partidarios de la libertad hoy en el mundo. Y es un pensamiento magistral de Cantinflas, que dice: una cosa es ganarse el pan con el sudor de la frente y otra bien distinta es ganarla con el sudor de enfrente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Nos despedimos entonces. Sé que vas a estar escuchando por streaming el resto de la charla. Desafortunadamente no estará para la parte de preguntas y escuchar sus respuestas. Ahora entonces sí con la doctora Diana Mondino, que es la ministra del Gobierno de Javier Milei. Bueno, siempre hablar después de Alberto Venegas Lynch, y sobre todo que voy a hablar de un tema muy pedestre y práctico, como un bajón, pero bueno, no hay más remedio. El título del panel es Ideas para la prosperidad de las naciones. Y aquí hay varios niveles que se han estudiado a lo largo de los siglos, de por qué algunas sociedades han prosperado y mucho, y también por qué algunas sociedades han decaído y hasta desaparecido como tales. Se atribuyen a muchísimas cosas y todavía no sabemos si los dinosaurios desaparecieron por un meteorito, pero sí tenemos claro por qué algunas sociedades han dejado huellas sin tener mayor conocimiento sobre cómo han funcionado. Sí sabemos que el mundo también ha tenido una enorme prosperidad en los últimos 200, 250 años, en la medida que el fruto del trabajo lo podía conservar el que había trabajado. Tomó el último comentario del doctor Venegas Lynch, digamos, es el fruto, el sudor de mi frente o de otra frente. Entonces, cuando el sudor de mi frente lo puedo conservar, lo puedo ahorrar, lo puedo disfrutar, es muchísimo más fácil que uno tenga interés y capacidad para poder hacerlo, mientras que si se está tomando el de otros o abusando del de otros, es muy probable que el otro deje de hacer ese esfuerzo con el cual estaba trabajando. Y ese esfuerzo que se va haciendo individualmente o asociado a través de distintas maneras, por ejemplo en una empresa o con todo un país, la mejor forma de que tenga algún nivel de éxito es haciendo mucho, haciéndolo bien, haciéndolo mejor que otro dentro de lo posible, pero sobre todo con la posibilidad de intercambiar. La riqueza de las naciones, que ya escribió Adam Smith, y desde entonces tenemos bastante claro que el intercambio es una de las mejores posibilidades de que una sociedad o una familia pueda prosperar. Ninguno de nosotros es autosuficiente, ningún país es autosuficiente. Entonces necesitamos la posibilidad de intercambiar con otros. Una economía cerrada, como la que ha tenido Argentina durante muchísimas décadas, y muchos otros países de Latinoamérica, al fin y al cabo aquí hay representados 15 países, impiden que se pueda crecer. La mejor prueba de que el comercio es bueno, que en algunas de las sociedades que con más problemas están en Latinoamérica, se les adjudica sus problemas no a su propia forma de organización, no a su forma de trabajo o a su dirigencia política, sino que se le adjudica, por ejemplo, al embargo en el caso de Cuba. Y no entremos a discutir si es bueno o es malo, si existe mucho, si existe poco, etcétera, porque cada uno tiene su opinión al respecto, sino que queda claro que si la excusa o la explicación es que no me dejan comerciar, entonces implícitamente está reconociendo que comerciar es bueno. La mejor forma entonces de que una sociedad prospere es que los que trabajan puedan conservar gran parte del fruto de su trabajo, que lo puedan intercambiar con otros. Y hay un tercer elemento, que es lo que llamamos las instituciones. La verdad que como es una palabra muy abstracta, es más fácil explicarlo refiriéndonos a la justicia. Que ese fruto del trabajo sea respetado por otros. Y acá porque estamos hablando de prosperidad, que tiene una connotación económica, pero claramente hay muchísimos otros derechos que no son solamente económicos, que tienen que ser respetados
por la justicia. El resto de las personas de la sociedad tienen que respetar lo que cada uno ha logrado. Hay un error muy difundido en Argentina y que lamentablemente políticamente se está haciendo hincapié, que es creer que la libertad es ilimitada. Y no, tiene como límite claramente el derecho de los demás. Y no solamente tiene que haber una educación en que cada uno respete el derecho de los demás, sino que tiene que haber una justicia que defina o defienda, según el caso, cuáles son esos derechos. Entonces, un país que tenga la posibilidad de dejar que su gente pueda trabajar, la posibilidad de comerciar entre las personas del país y los del resto del mundo, y una justicia que defienda esos derechos, distintos tipos de instituciones hacen falta, pero la justicia es la más fácil de identificar, tiene realmente muchísimas más posibilidades de prosperar que aquellos que no lo tienen. Se ha escuchado durante la mañana, o cada uno de nosotros tiene la experiencia de algunos países que ponen limitaciones de distinto tipo. Argentina misma ha tenido limitaciones al comercio muy serias durante muchísimos años y las seguimos teniendo. Se están desmantelando lo más rápido que se puede, pero sigue habiendo limitaciones. Cuanto más rápido se puedan quitar esas limitaciones, cuanto más pronto cada persona sea dueña de su trabajo, cuanto más pronto tenga una igualdad de oportunidades para poder trabajar, es más fácil que las naciones prosperen. Pero la nación tampoco nunca está aislada. ¿Con quién y cómo se hace? Y están los ejemplos de buena vecindad, están los ejemplos en donde podemos trabajar de muchas maneras para contar un ejemplo muy triste, que es muy notorio ahora en Latinoamérica, es el caso de Venezuela, en donde los propios venezolanos quieren irse del país, en donde es muy difícil intentar transmitir al resto del mundo lo que está pasando en Venezuela. 6, 7 millones de personas han dejado Venezuela porque allí no pueden trabajar, no pueden conservar el fruto de su trabajo, no tienen con quién comerciar y no tienen una justicia que los defienda. Paréntesis, la justicia ha quedado bastante claro, como ha sido en el caso de las elecciones. Entonces, determinar bien cuáles son los motivos que hacen a la prosperidad nos ayuda muchísimo a tomar decisiones, a plantear objetivos y sobre todo a establecer prioridades. ¿Qué se hace primero? Y el caso argentino, que muchos de ustedes conocen bien, las primeras cosas que se han comenzado a desmantelar en estos 9 meses de gobierno han sido restricciones al comercio. Restricciones que implican papeles, registros. Estamos trabajando muy intensamente en reducir costos administrativos, de aranceles, impositivos. Estamos trabajando muy activamente para que el fruto del trabajo quede en manos de quien trabaja. Estamos trabajando muy activamente para que en el caso que se quiera vender a otro país, que se quiera exportar o importar, sea lo más fácil y rápido y eficiente posible. Todavía es muy complicado, pero ya no es la pesadilla extraordinaria que teníamos hasta hace unos meses. Es simplemente complejo, pero ya es posible y ojalá dentro de poco sea muy eficaz. Desde el punto de vista de la Cancillería, estamos trabajando para que podamos colaborar con mejores relaciones con otros países y podamos colaborar con un mejor sistema a través de tratados de comercio, a través de homologación de condiciones sanitarias, la posibilidad de que estudiantes argentinos o extranjeros puedan hacer intercambios. Estamos trabajando para que esta posibilidad de que lo que uno pueda hacer pueda conservar el fruto de su trabajo y tenga a quien venderlo sea lo más amplia posible. Dentro de esto, por supuesto, hay consideraciones políticas. Por supuesto. Yo sé que para todos esto es lo más importante. Y acá yo quisiera destacar que lo que tenemos que es mirar los hechos, mirar qué es lo que realmente está ocurriendo. Por ejemplo, en Argentina estamos teniendo el apoyo de muchos otros países latinoamericanos, entre que compran y venden lo que nosotros hacemos, que estamos trabajando en tratados con otros países, independientemente de la ideología de cada gobierno, porque a todos nos conviene que haya mejor posibilidad de comercio. Estamos teniendo un apoyo extraordinario de Brasil con el tema de los asilados que tenemos en Caracas. Un apoyo que fue instantáneo, que lleva tiempo, que implica costos y que no hubo un parpadeo de duda si lo otorgaba o no. O sea, como país tenemos que estar extremadamente agradecidos a lo que está haciendo Brasil.
y no es un tema económico. Y acá deberían aplaudir, che, porque realmente está haciendo... La prosperidad de las naciones también, o de las familias, está dada por la buena vecindad. Y este es un magnífico ejemplo de buena vecindad. De la misma manera que como buenos vecinos también tenemos que advertir en Venezuela de que a muchos países no nos parece correcto lo que está ocurriendo, y si existe alguna manera que podamos ayudar para que esa solución haya una solución rápida y pacífica, mejor será. Así que yo quisiera dejar con estos 3 ítems la posibilidad de mayúsculas de tener buenas instituciones y justicia que defiendan a aquellos que han tenido la posibilidad de comerciar con muchos y defender el fruto de su trabajo. Sin esas 3 condiciones va a ser muy difícil prosperar. Muchas gracias y dejamos así. Bueno, muchísimas gracias. Y antes de nada, quiero agradecer al Foro de Madrid esta oportunidad para hablar aquí. La verdad es que es un absoluto lujo y muchísimas gracias a los panelistas compartir con todos ustedes esta mesa. La verdad es que es, lo dicho, un auténtico lujo y un reto auténtico. Yo voy a intentar exponer de forma muy rápida, con cierta perspectiva económica, pero al final la economía lo es todo y a su vez no es nada, puesto que, como bien hemos escuchado a lo largo del día de hoy y de ayer, si no sabemos hacia dónde vamos, si no tenemos clara cuál es nuestra convicción, si no sabemos cuál es nuestro objetivo y hacia dónde queremos dirigirnos, la economía per se no tiene absolutamente ningún objetivo. Como decimos siempre, es un fin que debe dirigirse al buen término, a la prosperidad, al crecimiento, a la libertad y, en definitiva, a la defensa de las personas, a la defensa de eso, de la libertad de expresión, de la libertad de la seguridad jurídica. Esa es la dirección que debe tomar y para ahí, en esa dirección, debe estar, sin duda, la defensa de la economía y de esa prosperidad económica en lo material. Como brevísima introducción, a efectos de España y también de Europa, nos encontramos recientemente invadidos por un virus. Y yo creo que también se ha mencionado aquí, en América está sucediendo, y ese virus es el socialismo. Ese socialismo en Europa y en concreto en España nos lleva a que España desde el año 2007 ha tenido un crecimiento estándar del PIB cero, nulo. Desde el año 2007 el PIB per cápita de España no ha crecido absolutamente nada, siempre y cuando deducimos y vamos reduciendo la inflación. Mientras que el resto de países de la OCDE han ido avanzando, más, menos, España está absolutamente estancada. El crecimiento, el PIB per cápita, es decir, la riqueza de los españoles, de cada español, está absolutamente estancada. España está a día de hoy, cuando en el año 2007 estaba en torno a la media de la OCDE, España está hoy cerca de niveles de países como Letonia, Estonia, Polonia y, con todo el respeto, la carrera de España iba supuestamente en otra dirección y a día de hoy nos encontramos en esa situación económica. El PIB de España medio per cápita está en 30.000 euros, que es inferior a la media del PIB de la Unión Europea. El PIB de la Unión Europea está en torno a los 40.000 euros. Pero es que en España, una persona que perciba ese salario de los 40.000 euros está, es decir, el salario medio de la Unión Europea, España está en realidad entre el 20% más rico de la población. Nos encontramos en una situación en que el poder adquisitivo, la riqueza, el bienestar de los españoles ha sido destruido, arrasado por ese virus socialista, por esos gobiernos socialistas que han ido dirigiendo la cuestión económica y los valores de España durante décadas. Ese socialismo que a veces actúa a cara descubierta con el color rojo por bandera y a veces actúa de tapadillo con el color azul, engañando a los españoles, haciéndoles creer que se encuentran en un régimen diferente, pero que en realidad están gobernados por un régimen socialista. Y como también lo hemos hablado a lo largo del día de hoy y ayer, eso sucede en numerosos países. Vemos dónde esos tibios, vemos dónde esos personas o partidos que no se atreven a dar la cara, que no se atreven a decir abiertamente qué es lo que defienden, engañan, en este caso a los españoles, y van apuntalando esas políticas socialistas durante sus gobiernos. Y en esta situación de pobreza de España, en esta situación de empobrecimiento de los españoles, sin embargo, la recaudación tributaria es récord. Nunca jamás el Estado español había recaudado tantos impuestos. Nunca jamás habían subido tantos impuestos diferentes, tanto en cuantía, tanto en tipo, el tipo aplicable, como en conceptos nuevos que se han ido creando. Y esa es la situación a la que se enfrenta España y a la que se enfrenta el mundo libre. Un
virus socialista que no deja de crecer, que no deja de infectar naciones y que parece imparable. Pero no. Hay esperanza y esa esperanza es el sentido común. Porque este enemigo al que nos enfrentamos, que es doble, está por un lado el socialismo y por otro lado el globalismo, que en sí tienen muchísima conexión y que en ocasiones es de difícil explicación. Pero para que entendamos bien hacia dónde vamos, el otro día un millonario en una reunión muy influyente en España soltó una expresión que es definitoria de cuál es la situación a la que nos quiere llevar el globalismo y dijo: ¿ustedes se imaginan a 8.000 millones de personas viajando en avión y comiendo carne a diario como nosotros? Es insostenible. Son palabras literales. Y ese es el concepto que tienen. Creen que el bienestar debe quedar reservado para unos pocos. Creen que el bienestar no puede continuar avanzando. Creen que las sociedades libres no pueden seguir mejorando sus niveles, como digo, de bienestar, en este caso de alimentación y simplemente el viaje. Y ahí viene el concepto del decrecimiento. Es un concepto que rara vez verbalizan, que rara vez se atreven a mostrarlo públicamente, puesto que el impacto que tendría en la población sería tremendo, pero esto es a los que les lleva. Y ahí vemos cómo esas políticas socialistas están muy relacionadas con esta cuestión. Dos ejemplos. En España el Gobierno ha decidido prohibir la producción de vehículos diésel. España es el segundo productor de vehículos diésel del mundo. Ha decidido paralizar y suspender y prohibir la producción de vehículos diésel a partir del año 2035. En esa cabeza socialista dicen: subsidiamos la producción del vehículo eléctrico, cerramos el diésel, aquí no hay problema. Creen, y este es el problema fundamental, que la economía es un juego de suma cero. Quito de aquí, añado aquí, y creen que el resultado se va a mantener estable. Y este es el principal error, porque deciden extraer del bolsillo del contribuyente para poner en otro lugar, en este caso subvenciones, subsidios a la producción del vehículo eléctrico, y se creen que la situación va a ser la misma. Otro ejemplo de cómo dirigen esa economía, cómo creen que los designios políticos pueden dibujar el mundo a su voluntad. En España se producían gran cantidad de cereal. En un momento dado deciden que el cereal no es bueno, que lo que hay que hacer es producir remolacha, y empiezan a introducir subsidios para la producción de remolacha, hacen que el cereal deje de ser rentable, la remolacha pasa a ser más rentable, dirigen la producción en esa dirección. En un momento dado deciden que no, que la remolacha ya tampoco tanto, y entonces es mejor producir almendras, árboles de almendra, y entonces lanzan las subvenciones para la producción de la almendra. Se retira la remolacha, se dan unas subvenciones para eliminar la remolacha. Claro, esto no es eficiente, no es eficaz, no produce, no alimenta a nadie más que dirigido por el subsidio. Y ahora llegan a la situación de la producción de las almendras. La almendra tiene un periodo de maduración más. Bueno, y ahora llega la crisis de Ucrania y en España no hay cereal, que era el mercado natural, era la producción natural, era hacia donde dirigía el mercado naturalmente, era lo eficiente, era lo que éramos buenos, y ellos han decidido que con su dirigismo de la economía esto tenía que terminar. Y por último, relacionado con todo lo anterior, la cuestión migratoria, cómo están dirigidos a una modificación cultural, cómo están dispuestos a hacer que las sociedades cambien totalmente su fisonomía, de nuevo dirigido, de nuevo creen que pueden borrar y reescribir el texto de la historia para hacer que las sociedades tengan la fisionomía y el aspecto que ellos consideran bueno. Ellos, estos que dicen que no podemos comer carne y no podemos volar, ellos son los que lo deciden. En España estamos padeciendo una fuerte crisis migratoria cuya única explicación es la voluntad política de que continúe produciéndose, la voluntad política del socialismo rojo y del socialismo azul. Ambos colaboran de forma activa y de forma voluntaria. No son cándidos que se dejen engañar, no, de forma voluntaria. Deciden aprobar, promover y anunciar medidas que estimulan esa migración que nos lleva a ese cambio cultural. Vemos cómo en España se están produciendo recientemente crímenes que nunca jamás habíamos visto. Vemos cómo se están implantando políticas culturales que nunca jamás habíamos visto. Vemos cómo de repente se toleran determinadas actuaciones culturales que nunca jamás se habrían tolerado, desde mujeres que deben caminar metros por detrás de sus maridos hasta crucifijos arrancados en las aulas, hijabs y mutilaciones genitales, en fin, barbaridades que nunca jamás habíamos visto en España y que son absolutamente incompatibles con la cultura occidental judeocristiana que inspiró todas nuestras sociedades en Occidente. Sin hablar de cuál es el coste real de esa inmigración, cómo esa inmigración accede a unos subsidios cuantiosos
que son los que la estimulan artificialmente. De nuevo, el dirigismo económico. Esos subsidios a los cuales tienen acceso esa migración que sale, como dijimos antes, del bolsillo de los contribuyentes para dirigirse de nuevo. Y en esa concepción socialista creen que en este juego de suma cero esto no producirá ningún impacto. Y este es el grandísimo error. Y a su vez, un socialismo y un globalismo que están colaborando proactivamente con la corrupción. Corrupción moral, corrupción económica directa y ejemplos clarísimos. En Europa vemos cómo uno de los antiguos cancilleres de Alemania, el señor Schröder, acaba como consejero de la gasista rusa Gazprom y cómo sucede en una correlación de hechos que es evidente. Alemania decide eliminar su producción energética nuclear, Alemania decide eliminar su producción energética con carbón y se vuelcan en la producción energética con gas. ¿De qué gas? De Rusia. ¿Que quién lo envía? Gazprom. ¿Quién es consejero de Gazprom? El anterior presidente de Alemania, Gerhard Schröder. Lo mismo sucede, bueno, por cierto, que también era el representante en España de esa gasista rusa, el hijo de uno de los grandes capos del Partido Popular Español. Vemos que los tentáculos de esta corrupción alcanzan a todos. Lo mismo sucede con el caso de corrupción de Marruecos. No sé si están ustedes familiarizados con ello, pero en el Parlamento Europeo se ha destapado una red recientemente de corrupción en la cual parece ser que Marruecos, entre otros estados musulmanes, estaban pagando grandísimas cantidades de dinero en efectivo a los parlamentarios europeos para que dirigiesen sus políticas hacia un lavado de imagen de estos países que a su vez contribuyese con las anteriores políticas que hemos hablado de modificación cultural, de migración, cuestiones económicas. En definitiva, todo esto los promueven quienes en España se hacen llamar sin ninguna vergüenza partidos de Estado. Lo dicen abiertamente, son partidos de Estado porque en España no han caído aún, pronto probablemente cambiarán ese adjetivo, en que claro, su objetivo no es más que engordar el Estado, engordar una administración que juega en su favor y que paga el pueblo. Con los impuestos que sacan del bolsillo del contribuyente se ha ido creando una administración cada vez más grande que solo responde a los intereses de los políticos que la parasitan. 17 parlamentos autonómicos en España, Congreso de los Diputados, políticas que legislan, dificultan la vida de quienes realmente crean valor, dificultan la vida y todo ello pagado con los impuestos de los contribuyentes, que de nuevo, esto no es un juego de suma cero. En esa cabeza socialista errada creen que sacando el dinero del bolsillo del contribuyente y poniéndolo en un sistema político elefantiásico, el dinero se mantiene dentro y que al final el resultado neto es cero. Esto no es así. Y la clave de todo ello es que vemos cómo la economía tiene un efecto prolífico. Si damos libertad, si damos capacidad para que quien produce mantenga el control sobre estos recursos que produce y pueda comerciar, pueda invertir, pueda crecer, pueda reinvertir, esas pequeñas y medianas empresas, esos autónomos, esos trabajadores puedan ir creciendo sin el peso y una losa de unos impuestos abusivos que son realmente una forma de robo dirigida además para unas políticas que nada benefician a las personas. Por lo tanto, debemos promover sociedades, y como digo, la economía lo es todo y no es nada, sociedades en las cuales se garantice la seguridad física y jurídica de las personas y de las empresas. Sociedades que vayan poco a poco desregulando y eliminando esas trabas burocráticas que a día de hoy no son más que palos en la rueda para el crecimiento individual y de la sociedad. Fomentar y estimular el crecimiento de las empresas, de quienes realmente crean valor en la sociedad. Quitar a los políticos para que crezcan realmente las empresas, la iniciativa privada. Ir eliminando la cultura del subsidio, que como decían el otro día, ese símil de Milton Friedman, ¿no? Aquellos judíos, aquellos israelitas que en Egipto decían, prefiero el pescado egipcio que es gratis a buscarme el futuro en el desierto, que es más difícil. Pues no, ese pescado que a día de hoy parece un subsidio gratuito, lo que está haciendo es esclavizarte, está impidiendo que crezcas. Y por eso el socialismo quiere grandísimas capas de la población subsidiadas, capas que no puedan crecer, que dependan solo del dedo del político, que te da y te quita, del político que lo único que quiere es garantizarse tu voto para mantenerte esclavo e incapaz de decidir, de crecer,
de explorar y de decidir sobre tu propio futuro. Y debemos proteger el libre mercado. Precisamente, ministra, lo mencionas antes, homologar condiciones sanitarias, porque en España tenemos un ejemplo clarísimo. En España, de repente, hemos decidido que todo el producto que venga de Marruecos debe entrar directamente en España, facilidades absolutas. Y de repente nos encontramos con que fresas importadas en España desde Marruecos habían sido regadas con aguas fecales. Y cuando aquí en España estamos imponiendo una serie de dificultades, una serie de límites, una serie de cortapisas, dificultades que hacen que nuestro producto sea bueno, sea dificultades de riego, limitaciones, hay que regar antibióticos. De repente estamos decidiendo que invadan nuestro mercado fresas producidas con otras condiciones absolutamente diferentes, para nada homologables, unas condiciones de calidad que son absolutamente inaceptables. ¿Qué sucede? Que el mercado español queda arrasado. Por eso digo, debemos defender el libre mercado, debemos vigilar que la Administración, como un árbitro, vigile, controle que todos los jugadores actúen en igualdad de condiciones, libremente y en igualdad de condiciones, porque si no, nunca jamás habrá libertad. Y con estas 5 ideas, la seguridad física y la jurídica, la desregulación, el crecimiento y el apoyo a las empresas, a los empresarios, a quienes realmente creen valor, eliminar la cultura del subsidio, hacer ver que el subsidio es ese pescado de Egipto que en realidad nos esclaviza, y proteger el libre mercado, esa libre competencia, ese crecimiento de los mercados, las exportaciones, el comercio, fundamental. Y, en definitiva, debemos ver que donde sí hay un juego de suma cero es precisamente en el poder y en la defensa de las ideas. Aquellos que defendemos la soberanía frente a la dictadura, aquellos que defendemos la libertad y la vida frente a la censura, y aquellos que defendemos la propiedad privada frente al estatismo, frente a la ocupación y frente a la usurpación. Y aquí es suma cero. O controlan ellos o controlamos nosotros. Aquí no puede haber tibios. Quien no esté dispuesto a adoptar una postura clara en estas cuestiones está con ellos. Y esto lo debemos ver claro. Vemos la situación en Nicaragua, vemos la situación en Brasil, vemos la situación en tantos países en los cuales los tibios callan y solamente los valientes se atreven a defender, como digo, la soberanía, la libertad, la vida privada. Debemos resignarnos, debemos, al contrario, dejar claro que no hay que resignarse. No está escrito que debamos ser sumisos ante la avalancha socialista. Por el contrario, debemos luchar, debemos pelear contra esta oleada socialista que pretende invadirlo todo, y lo hará si se lo permitimos. Debemos estimular y dejar claro que el trabajo individual y el trabajo de las naciones las hará prosperar. Podemos crecer, no necesitamos el subsidio, no necesitamos el socialismo, no debemos fiarnos del dirigismo estatista, nunca. Y por lo tanto debemos tener clara cuál es nuestra convicción, cuáles son los pasos que queremos seguir. No es la economía por la economía, no es la riqueza por la riqueza, es el destino de los pueblos y de las naciones, es el destino de la libertad, de poder elegir cuáles son nuestros destinos, cuál es nuestro futuro, y nunca jamás permitir que sean unos burócratas, que sea un aparato que no deja de crecer, quienes dicten los designios o sustituyan y reemplacen los designios de las naciones. Un comentario, y espero que no haya ni un biólogo en la sala. Pero cuando vos hablas de virus, pensá en todos los parásitos que aparecen. Sí. Ustedes saben que ustedes no pueden hacer preguntas, así que esta vuelta me ha tocado el privilegio a mí de hacerlas. Y pensé a lo largo de la charla de los tres en 3 preguntas. Una más teórica, lamento que Venegas no esté con nosotros, pero de sobra capacidad para ustedes contestarnos. Y es la siguiente, arranco por la teórica. Está claro, como decía la ministra, que la evidencia empírica y la evidencia histórica muestra que la prosperidad de las naciones viene unida de un grupo de ideas que desde Adam Smith
Yo agrego Cantillón y, en honor a nuestros visitantes españoles, algo que nos enseña mucho en la Argentina, la escuela de Salamanca, ya en la Edad Media. Covarrubias, Juan de Mariana, por Dios, todos ellos ya tenían esas ideas, pero tomemos los últimos 250, 300 años de crecimiento, la evidencia empírica es conteste. Hay ciertas ideas que son las ideas de la libertad que permiten la prosperidad. Uno desde el lado de los políticos que buscan el poder y es por supuesto su supervivencia, entiende por qué pretenden ir contra estas ideas, precisamente porque darle la libertad de potestad al individuo implica que ellos pierden el poder de los que viven. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que hace tan difícil que en la mayoría de la población que no ocupan cargos públicos o políticos, estas ideas que han sido tan exitosas en términos de economía, pero que además son tan inmanentes a la propia naturaleza del ser humano, sean resistidas o se equivoquen y volvamos a caer una y otra vez tras las ideas populistas, socialistas? Uno ahora ya no habla de comunismo, pero en fin, estamos hablando alrededor de entregar mi libertad a alguien que es tan vicioso o virtuoso como cualquiera de nosotros, pero que tiene el poder de ejercer la coerción sobre mí. Es la teórica, es la teórica. Bueno, yo lo veo evidente y esto no es nuevo. La tentación es fuerte, el subsidio en primera instancia resulta atractivo, exige menos esfuerzo y, como ya se dijo, los israelitas que salieron de Egipto fueron 1 de cada 5. Otros 4 se quedaron allí tentados por el pescado egipcio. Ya sucedía allí. Las ideas de la libertad exigen trabajo, exigen esfuerzo y sus frutos se ven a largo plazo. Es por ello que, en primera instancia, depender del trabajo de uno mismo aparenta ser menos atractivo que depender del subsidio que nos da un tercero. Pero los frutos, como digo, se ven a largo plazo en ambos casos. El esfuerzo individual, el esfuerzo empresarial, el esfuerzo de las naciones, esa lucha por la libertad obtiene frutos en el largo plazo, alcanzan la prosperidad. Igualmente, la vida subsidiada, la vida parasitaria, muestra sus frutos en el largo plazo. Los frutos de esto son la miseria, la pérdida de libertad, la pérdida de capacidad de decisión y, al final, la esclavitud. Y el problema es que exige una sociedad que haya sido ilustrada en los frutos de ambas decisiones. Por eso es fundamental que los políticos digan la verdad. Por eso es fundamental voces que digan esforzarse, el trabajo y la libertad son positivos. El subsidio, la dependencia del Estado y la esclavitud son negativos. Acá tenemos el corto y el largo plazo, en donde hay un beneficio que aparentemente es indoloro, y si hay un dolor es otro, el que lo está pagando, con lo cual la gente no se preocupa, pero sobre todo no tenemos la práctica hacerlo en forma habitual diciendo cuáles son las consecuencias de algo. Entonces, muchas de las medidas económicas o sociales, etcétera, uno pregunta, ok, lo hacemos, ¿y qué pasa mañana? O sea, ¿cuál es el siguiente paso que hay después de esto? O sea, no solamente a largo plazo, si uno continúa haciendo esto, cómo funciona, sino a qué otra restricción, a qué otra pérdida de libertad, a qué otra consecuencia te lleva. Y normalmente no estamos acostumbrados a pensar esas cosas. Pongo el ejemplo más fácil que tenemos en Argentina, la restricción a las exportaciones, creyendo que de esa manera se va a consumir más domésticamente. Bueno, el señor que exportaba no puede exportar, por lo tanto no puede trabajar, por lo tanto vamos a terminar menos producción y no vas a tener ni para vender ni para consumo. Hay miles de esos ejemplos y muchas veces cuando uno tiene una discusión, sobre todo con chicos jóvenes, y en Argentina que llevamos 20 años de este tipo de prédica anterior, bueno, no solo Javier Milei logró romper esta forma a través de transmitirlo, pero cuando uno plantea cualquier opción o cualquier decisión, lo mismo en la empresa, cuando uno trabaja, ¿y qué pasa mañana? Si tomamos esa decisión, ¿qué pasa mañana? Mañana es una forma de decir, digamos, cuál es la consecuencia lógica e inmediata. Y no estamos acostumbrados a pensar de esa manera.
La sociedad está acostumbrada a lo instantáneo, en el sentido, bueno, me lo dieron, me lo quedo. Pero ¿y después? Yo sé que los interesantes son ellos, pero a mí me parece siempre tratar de buscar en nosotros dónde estamos fallando, y en ese sentido me parece súper interesante la idea que tiene un americano, Jonathan Haidt, de La mente de los justos, y es que no somos capaces de comunicarnos a los sentimientos del ser humano. Finalmente, y el socialismo en cambio apela al sentimiento que tiene, a la solidaridad de una manera muy efectiva. Para nosotros como especie es muy natural preocuparnos del que tenemos al lado, pero es muy difícil pensar en el grupo grande, y entonces esta falla que tenemos los liberales, libertarios, de comunicarnos en términos económicos y no en términos morales, es parte de la falla que hemos tenido en comunicar ideas a la sociedad. Pero bueno, eso era. Dos preguntas. Gracias. Dos preguntas, aprovechando que tenemos grandes liberales, pero además políticos, digamos. Una en relación con migración y otra en relación con comercio internacional. Y arranco por la primera, porque en ambos países tenemos problemas de distinta magnitud, pero nos tocan parecidos. En términos de migraciones, por un lado, como liberales, nosotros sabemos que el intercambio cultural, primero, el derecho natural de todo hombre de transitar libremente por donde quiera, pero además el intercambio de ideas y el intercambio entre culturas es lo que enriquece la prosperidad de un país, de un individuo, de una nación. Eso es, por un lado, lo tenemos muy en claro, y por eso muchos liberales atacan cuando llegan a gobierno a sus pares, porque tienen que tomar políticas concretas. Por otro lado, desde Milton Friedman en adelante, lo citabas, pensé que lo ibas a decir por eso, pero lo dijiste por otra cosa, sabemos que permitir este libre flujo de personas, que es tan favorable para la prosperidad humana, con estados de bienestar que garantizan todas las necesidades satisfechas y además que incentivan al no trabajo, no es sostenible en el tiempo. Ahora, estamos donde estamos. ¿Cómo hacemos? Queremos y sabemos que es bueno el enriquecimiento cultural, y además es un derecho individual, no habría por qué tener a alguien que me prohíba circular. Por otro lado, la situación actual de los países. ¿Cómo salimos de esta brecha y cómo la comunicamos a la gente para ir hacia donde queremos ir? A ver, la situación migratoria que tiene Argentina, o los países de Latinoamérica en general, o la que tiene Europa, es bastante diferente. Argentina tiene, desde su nacimiento, en su propia constitución, estamos abiertos al mundo, tenemos fronteras abiertas por definición y fronteras permeables por falta de control. El tema es que toda persona que venga, si se adapta a la sociedad y está dispuesto a trabajar dentro de las reglas que hay en la sociedad, es una cosa. Si no, viene a tomar recursos que otros han generado. Pero nosotros también tenemos que trabajar en que las personas que lleguen a Argentina por el motivo que, bueno, por cualquier país, que lleguen por cualquier motivo que sea, puedan integrarse a la sociedad. Y en esto, bueno, comento, ya está definido en Argentina, se ha trabajado mucho con asociaciones venezolanas, con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio del Interior, Migraciones, con Cancillería, para que los migrantes venezolanos puedan integrarse formal y legalmente en la sociedad argentina. Un niñito de hasta 9 años. Los primeros migrantes que vinieron hace ya 10, 12 o 15 años vinieron con papeles, los últimos ya no. Esto está ocurriendo en muchos otros países. Bueno, hemos tratado de encontrar una solución para este problema. Pero el caso venezolano es muy particular. Tenemos la migración que hay en otros países. Si la persona viene a trabajar, bienvenido sea y con los brazos abiertos. Si viene a integrarse a la sociedad, bienvenida sea, y es bueno y positivo para todos. El tema es cuando hay un abuso, cuando la solidaridad está mal entendida y sobre todo cuando se pretende generar una ruptura dentro de las costumbres o la civilización a la que una persona estaba acostumbrada o la sociedad en la cual estaba acostumbrada a vivir, y en vez de considerarlo como un elemento enriquecedor, se considera como un elemento de oposición o de destrucción. Ahí es en donde cada uno tiene verdaderos problemas. Creo que ningún país del mundo ha logrado solucionar el tema en forma completa. Y repito, Latinoamérica es un continente en donde prácticamente todos los países hemos tenido flujos migratorios monumentales, desde las épocas de los mayas o los incas en adelante.
muy diferente a la situación europea. Es que el común denominador y la esencia de la cuestión es exactamente la misma. En España nos enfrentamos ahora a una auténtica invasión migratoria planteada por los poderes públicos, en la cual países aledaños de España, en concreto Marruecos, plantean esta cuestión como una auténtica política de Estado. Vemos cómo se está estimulando precisamente esa inmigración. España, por el contrario, los políticos están estimulándola también, vendiendo, anunciando una serie de políticas que producen un efecto llamada y que, como dices, no es una migración natural, no es una migración de integración, no es una migración que venga pensando directamente en el trabajo, al contrario, vienen pensando en las ayudas, vienen pensando en la subvención, vienen pensando... Y al final esa es la cuestión que distorsiona el mercado. Quien venga y decida acceder a un país, a España, para trabajar, para crear, para construir, eso es fantástico, para integrarse en la cultura, para ser uno de los engranajes que colaboren en la prosperidad de las naciones, eso es fantástico. El problema es cuando alguien viene a parasitar y a vivir y a absorber los recursos que otros han producido. Y esa es la cuestión. Esos recursos, esa miel que fluye del bienestar europeo, es la que atrae ese movimiento migratorio. Por lo tanto, no es un movimiento natural, no es un movimiento que busque crear riqueza y colaborar en la creación de riqueza. Eso, lo primero. Lo segundo, la cuestión cultural. Nos enfrentamos al mismo problema. Quien esté dispuesto a acceder a España, a Europa, para integrarse, para enriquecer la cultura con sus matices y a estar dispuesto a recibir los matices y las diferencias que haya en Europa, a mezclarse y a combinarse con la cultura que existe aquí. Eso es fantástico. Ahora bien, aquellos que acceden con la idea de oponerse a la cultura en el país huésped, de crear núcleos de resistencia a esa cultura, barrios en los cuales impera la Sharia, barrios en los cuales imponen matrimonios a niñas de tiernísima edad, que crímenes terribles nunca vistos. Eso no puede ser tolerable, eso no se puede permitir. Y eso no es lo que pensaba Milton Friedman cuando redactaba sus postulados, cuando decía que ese libre tránsito es, como digo, para colaborar, no para parasitar a las naciones, puesto que ahí el motivo no es la creación, la colaboración, sino que al contrario es el absorber los recursos que otros han producido. Y ello además combinado con ese cambio cultural que se nos está imponiendo, ese globalismo que al final lo que pretende es una sociedades amalgamadas que no tengan costumbres, que no tengan raíces, que no tengan creencias propias y que por el contrario sean todas ellas culturalmente homogéneas entre sí, que no existan matices, que no existan diferencias, que sean fácilmente manipulables, que sean fácilmente dirigibles, se crea una moda, se anula una costumbre tradicional del lugar y eso no es en lo que se estaba pensando cuando se redactaban las tesis de Milton Friedman. Ese no es el objetivo. El objetivo es la prosperidad y la colaboración entre todos y no es el caso ante el que nos encontramos. Ni la cuestión americana que describe la ministra, ni la cuestión musulmana a la que se enfrenta Europa y España. Y hago una última pregunta, tomo 5 o 10 minutos más porque igual empezamos tarde, así que tiene que ver con lo del comercio internacional y agarro tu última frase o tu última idea de la globalización. Está claro, también de vuelta a la evidencia. Bueno, el globalismo, verdad. Está claro que la evidencia empírica e histórica también te demuestra que cuando una nación unilateralmente puede comerciar y elige bajar aranceles, eliminar pararanceles, etcétera, es lo que más enriquece a sus ciudadanos, porque en definitiva el intercambio de vuelta de bienes y servicios al menor precio es lo que nos permite crecer y prosperar. No por nada Europa en particular, la Argentina estamos en Mercosur, pero Europa en particular y España con la pertenencia a la Unión Europea, las normas que quiere imponer la OCDE, Bruselas y OCDE, y eliminando la competencia fiscal entre los estados, etcétera, les va a garantizar en este globalismo mantener el poder sobre todos nosotros. Me parece que ese es el objetivo por el cual ellos pretenden homogeneizar. Al final, del otro lado, buscan poder. Dicho esto, también es cierto que
ambos países, sobre todo la Argentina y Latinoamérica en general, somos muy lábiles a la presencia de déspotas, de autoritarios, de personas populistas de izquierda que quieren hacerse con el poder, y en tales circunstancias no estar metidos en una camisa de fuerza como pudo haber sido la CECA original o la Unión Europea o las ideas, al menos en principio de Mercosur, puede ser un riesgo. Entonces, ¿cómo salimos de este dilema? Y además estamos en un momento en que ambos países estamos involucrados en bloques que están pretendiendo hacer al revés de lo que nosotros pensamos como idea. La pregunta es complejísima y las aristas son infinitas, pero por traer la cuestión al caso concreto y en relación con lo que expuse antes, lo que no tiene sentido es que Europa imponga a sus agricultores y ganaderos un nivel de calidad, unas exigencias determinadas. En Europa, en España en concreto, los ganaderos tienen restringido el acceso a los antibióticos para sus animales. Por ejemplo, tienen restringido el pienso o los tipos de alimentación que se les pueden dar a sus animales. Esto impacta directamente en la rentabilidad y en la cantidad de producto que se elabora. Nuestros agricultores en España tienen limitados todos los productos que se pueden utilizar, desde fertilizantes hasta productos fitosanitarios, hasta antiparásitos, tanto para la fresa, la naranja, infinitas cuestiones. ¿De acuerdo? Hemos establecido un nivel y, por lo tanto, el costo de producción de cada uno de estos productos es muy elevado, relacionado con una calidad concreta que pretendemos, porque decimos que la presencia de antibióticos en la carne de cerdo es perjudicial para el hombre. Bien. Sin embargo, se permite la importación masiva de carne de cerdo ultraprocesada, elaborada en China, infestada de antibióticos. Lo que sucede es que el coste final de esa carne es infinitamente menor que el coste de la producción en España por esas barreras que les hemos puesto a nuestros propios ganaderos. El resultado es que, si nos descuidamos, la producción de determinado producto agrícola o ganadero en España quedará arrasada. La fresa de Huelva desaparecerá y será reemplazada por esa fresa de Marruecos regada con aguas fecales. Eso es a lo que nos enfrentamos. Por lo tanto, lo que debemos asegurar es que se compita en igualdad de condiciones. Debemos decidir cuáles son esas condiciones de la competencia, cuáles son las reglas del juego. Y esas reglas del juego deben aplicar igual para todos. Porque si no, al final lo que estaremos haciendo es simplemente destruir, como está haciendo España, su industria del automóvil, por una decisión política, destruir su agricultura. España, a finales de este agosto, ha tenido el menor número de trabajadores del sector agropecuario de la historia. Nunca jamás. Están consiguiéndolo. Los políticos españoles y europeos están consiguiendo hacer desaparecer el campo y la ganadería. Están consiguiendo hacer desaparecer la industria europea. Es hacia lo que van. Por lo tanto, como digo, debemos determinar cuáles son las reglas del juego y velar para que esas reglas sean iguales para todos y, a partir de ahí, iniciar la libre competencia. Por eso digo, debemos proteger el libre mercado, velar para que ese libre mercado sea efectivo. Ese es un tema, bueno, importante en todas partes del mundo, pero particularmente importante para Argentina y sus vecinos. A ver, aquí tenemos, aprovecho para los que no son argentinos o de América del Sur, del Cono Sur. Nosotros en Argentina hemos desarrollado métodos de producción que protegen el suelo. En general, en Uruguay, Argentina, Paraguay, Brasil, los animales no están encerrados, están pastando libremente como hubieran hecho en la madre naturaleza si no hubiera humanos. Hay forestación intensísima, toda la Mesopotamia argentina, todo Uruguay tiene una forestación sumamente activa ya de décadas. O sea, no es una cosa que se empezó hace media hora. Con lo cual, los prejuicios o los paradigmas que se tienen en otros países están hechos con un notable desconocimiento de lo que es nuestra realidad. Nosotros tenemos condiciones para producir notablemente mejores y más efectivas que en otras partes del mundo. Y también se puede decir, bueno, si ustedes creen que lo que estamos haciendo es tan malo, ¿por qué en el mismo lugar, en esa misma esquinita, se viene produciendo cada vez más desde hace 100 o 120 años? Eso muestra que se está cuidando el medio ambiente, se está cuidando el recurso
Y además hay una cosa que es sumamente importante, eso es el patrimonio de la persona que está trabajando allí. Nadie quiere destruir su patrimonio. Que venga un tercero, un Estado, un gobierno, sobre todo si es una supranacional que viene a otro lado a decirte cómo producir, si es para enseñarte una buena técnica, bienvenido sea, pero si es para imponer restricciones, francamente es suponer que hay una mente superior que puede saber lo que le conviene a cada productor, sobre todo, insisto, respetando su propia producción y patrimonio. Así que creo que no era eso lo que estabas preguntando inicialmente, era la decisión, pero bueno, hay que aprovechar de decirlo. Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil producen de una manera sana, amigable con el medio ambiente y con una productividad creciente. Así que eso es sumamente importante. Tenemos nosotros que considerar en esta economía del bienestar y en estas relaciones en donde se confunde al individuo con el grupo, que el grupo tiene prioridad sobre el individuo y que las decisiones del grupo las toma un iluminado, que al fin y al cabo también es un individuo. Tenemos que ver las cosas desde una perspectiva muy diferente. Y de nuevo, la mitad de los problemas se resuelven con un sistema de incentivos. En muchos de estos países más organizados o con este virus, como dicen, se maneja con castigos, con prohibiciones, con multas, con restricciones, con límites de tiempo. Cambia completamente si se maneja con incentivos, con premios, con alabanzas, llegado el caso, con lo que fuera. Desde el comportamiento de un nene en la escuela, desde cuando uno cocina para el marido si te dice que está rico, o en mi caso no me dicen eso muchas veces, a que una empresa pueda vender más y mejor. Todo eso es lo que tenemos que cambiar la mentalidad, ir por el lado de incentivo y no por el garrote. De vuelta, muchísimas gracias por su tiempo, ministra, diputado. Muchísimas gracias a todos ustedes y una vez más, gracias al Foro de Madrid y a la Fundación Disenso por darnos esta oportunidad. Hasta luego.